¿Y? Bien. Hoy vamos a ver soluciones. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea que posee como componentes de la misma un soluto y un solvente. El soluto es la parte que se disuelve en el solvente y el solvente no solamente disuelve el soluto, sino que también le da el estado de agregación a la solución. Es decir, si el solvente es sólido, la solución es sólida. Si el solvente es líquido, la solución es líquida. Si el solvente es gaseoso, la solución es gaseosa. Entonces decimos que la solución va a ser igual al soluto más la cantidad de solvente que haya. Entonces los químicos comenzaron a idear unidades que nos diga el porcentaje de soluto que hay en solvente o en la solución. Entonces idearon las unidades físicas. Por ciento, que son, por ejemplo, por ciento peso en peso o masa en masa, es lo mismo. Es la cantidad de soluto expresada en gramos en 100 gramos de solución. Es decir, que cuando nosotros decimos 30% peso en peso, masa en masa, significa 30 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por lo tanto, si a esos 100 gramos de solución les restamos los 30 gramos de soluto, obtenemos los 70 gramos de solvente. La otra unidad física es el porciento peso en volumen. Es la cantidad de soluto expresado en gramos en 100 mililitros de solución. Cuando yo digo, por ejemplo, 20% peso en volumen, estoy diciendo 20 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. No puedo aquí sacar el solvente porque no podría restar 100 mililitros de solución menos 20 gramos de soluto, porque no puedo entreverar unidades. Entonces tendría que determinar la masa de la solución mediante la densidad. Otra de las unidades físicas es el porciento volumen de volumen. Esta es una unidad muy poco usada porque se usa solamente para líquidos miscibles. ¿Qué significa líquidos miscibles? Líquidos que se pueden unir, por ejemplo, alcohol y agua, no para agua y aceite, por ejemplo. Entonces, nos dice que es la cantidad de soluto expresada en mililitros en 100 mililitros de solución. Es decir, que el soluto tiene que ser líquido también. Esa es otra de las características. Por lo tanto, si yo digo 40% volumen en volumen, yo estoy diciendo 40 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Restando los 100 mililitros de solución menos 40 mililitros de soluto, obtengo el solvente que sería 60 mililitros. Bien. Ahora veremos las unidades químicas. Las unidades químicas es la molaridad. ¿Qué es la molaridad? Primero se denota con M mayúscula y es la cantidad de moles de soluto que hay en 1 litro o 1000 mililitros de solución. La fórmula nos indica que es cantidad de sustancia, o sea la masa del soluto, sobre peso molecular del soluto por volumen expresado en litro de solución. Eso nos da como unidades de la molaridad el mol por litro. La normalidad es la cantidad de pesos equivalentes de soluto en 1000 mililitros o 1 litro de solución. Para sacar el peso equivalente, si es un ácido, es el peso molecular sobre la cantidad de hidrógeno que haya. Eso me va a dar el peso equivalente. Por ejemplo, si yo tengo ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico pesa 98. Tiene 2 hidrógenos, entonces lo divido entre 2 y me sale 49 gramos por peso equivalente. Y eso sería el peso equivalente del ácido sulfúrico. Si es una base, es el peso molecular sobre la cantidad de oxidrilo que haya. Entonces yo tengo aquí hidróxido férrico que pesa 107 gramos. Entonces lo divido sobre 3, que es la cantidad de oxidrilo que hay. Eso me da 35,66 gramos por peso equivalente. Eso sería el peso equivalente o el equivalente. Y por último, si tenemos la sal, es el peso molecular de la sal sobre el radical por el subíndice del metal. Entonces yo tengo, por ejemplo, sulfato férrico aquí. Entonces tengo el peso molecular de todo esto es 400. Tengo como subíndice del metal 2 y como subíndice del radical 3. Entonces hago 2 por 3. Entonces a 400 lo divido entre 6 y me sale 66,66 el peso equivalente o equivalente. La fórmula de la normalidad
me indica que es la cantidad de sustancia sobre peso equivalente por volumen expresado en litro. A esto, o sea que como unidad de la normalidad me da peso equivalente por litro o equivalente por litro. La molaridad es la cantidad de moles de soluto que hay en 1 kilogramo de solvente. Hasta ahora todo veníamos viendo en una cantidad X de solución, o sea, en 1000 mililitros de solución o en 100 mililitros de solución. En esta tenemos en 1 kilogramo de solvente. Es decir que la molaridad va a ser la cantidad de sustancia sobre el peso molecular por volumen expresado en kilogramos de solvente. O sea que al solvente lo pasamos mediante la densidad del mismo a masa. Entonces eso obtenemos como unidad mol por kilogramo. ¿Y la fracción molar? ¿Qué sería la fracción molar? Es el tanto por uno que hay de soluto o solvente en una solución. Es decir que es las partes que hay en una parte de solución, las partes que hay de soluto o solvente. Entonces, yo digo que la fracción molar de soluto es el número de moles de soluto sobre el número de moles de soluto más número de moles de solvente. Y la fracción molar de solvente va a ser el número de moles de solvente sobre el número de moles de soluto más número de moles de solvente. Ahora el número de moles, ¿cómo se saca? Cantidad de sustancia de soluto o solvente sobre peso molecular del soluto o solvente. Ahora hay una propiedad. La fracción molar de soluto más la fracción molar de solvente me da igual a 1. Entonces yo puedo sacar por diferencia fracción molar de soluto, que es 1 menos fracción molar de solvente, o fracción molar de solvente, que es 1 menos fracción molar de soluto.